O soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenos días. Este domingo esperamos que estés bien con tu familia, te mandamos un saludo y bueno, pues vamos a tener el mensaje dominical en esta mañana, un mensaje, todavía estamos en temas libres y hoy tenemos un tema que le he titulado Un mundo en tinieblas, un mundo en tinieblas. Y para eso quiero pedirte que abras tu Biblia en Mateo capítulo 4, versículo 13 al 16. Y bueno, Dios me fue enseñando de muchas maneras para llegar a este texto y poder compartirlo. Y bueno, pues Dios es increíble cómo nos enseña cosas tan profundas. Y mira, Mateo capítulo 4 del 13 al 16, vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia, pero yo pude empezar a ver cómo Jesucristo llegó en el momento exacto en el que tenía que llegar. Y hoy día llega, siempre hay una palabra de Dios exacta en el momento en el que debe de llegar Dios, tanto para nuestra salvación como para nuestra vida cotidiana. Hay veces que sentimos lejos a Jesús por alguna razón y Dios está cuando Él sabe que tiene que estar ahí presente, trayéndonos su verdad, revelándonos su palabra, llega en el momento exacto. Y mira, vamos a ver ahí Mateo capítulo 4, versículo 13 al 16, dice así: y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Bueno, pues mira, primero vemos que vamos a ubicarnos en el tiempo y en primer lugar vemos que Jesús deja Nazaret. Acuérdate que Nazaret es la ciudad donde él creció. Todas estas ciudades, tanto Nazaret, Capernaum, Neftalí, todas estas ciudades eran como las ciudades menos religiosas. Ellas eran las ciudades que estaban al norte de lo que era Israel y obviamente el centro de la religión, el centro de la adoración. La gente, los judíos tenían que ir a Jerusalén, a la provincia de Judea, para llevar a cabo pues el acercarse a Dios. Y no es ninguna casualidad que el Señor Jesucristo empieza su ministerio y su juventud la pasa en las regiones más olvidadas. Esto nos habla de una forma preciosa de saber que Cristo no es religión, Cristo es una relación. Cristo no es religión. Esto es una de las cosas más importantes. A veces la gente confunde que Cristo es una religión y pues hay que hacer ritos, etcétera, y no ven que Cristo es la relación con Dios Padre. Así que dice ahí que Jesús deja Nazaret. Ahora, ¿por qué dejó Nazaret? Te acordarás ahí por Lucas capítulo 4 y me parece que en Marcos también hay un suceso muy interesante que es en Lucas 4 donde el Señor Jesucristo entra a una sinagoga en Nazaret y toma un rollo y ahí dice: esta profecía se ha cumplido delante de vosotros, hablando él como el Mesías, y la gente se enoja, la gente se indigna, porque Jesús le dice: esta profecía se ha cumplido delante de vosotros. Y se enoja de tal manera que lo suben a la cima de la montaña donde estaba Nazaret y lo quieren despeñar, querían asesinar al Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús deja Nazaret. Ahora me llama la atención porque el Señor Jesús no se va de Nazaret con rencor o resentimiento. Él sabe que hay una necesidad en la gente. Es algo maravilloso la persona del Señor Jesús, que el Señor Jesús no tiene resentimiento. ¿Cuántas injusticias hemos hecho como humanidad? Y el Señor Jesús no tiene resentimiento.
tiene compasión por nosotros, tiene misericordia por nosotros. Y aunque los judíos quisieron asesinarlo, él sin rencor, sin resentimiento y aún sin desánimo en su ministerio, el Señor Jesús dice que deja Nazaret y continúa en la región de Galilea. Y dice entonces ahí que vino y habitó en Capernaum. Se cambia de ciudad, pero en la misma región de Galilea. Ciudad marítima en la región de Zabulón. Ahora el versículo 14 y 15 nos revela un poquito más. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán. Y me llama la atención que dice Galilea de los gentiles. Era tal la falta de consagración, era tal la falta de temor de Dios de la gente de Galilea, era la gente que estaba más lejos de Jerusalén, el centro de la adoración, el centro de los sacrificios, el centro de la enseñanza rabínica, era tal que la Biblia ya le dice Galilea de los gentiles. Es decir, si tú ves un mapa, te darás cuenta que estaban divididas las ciudades en provincias, ¿verdad? Y estaba Jerusalén, que era la provincia de Judea. Arriba estaba Samaria, que era una provincia mal vista porque se habían mezclado con otras culturas. Pero todavía arriba de Samaria estaba Galilea, en lo más lejos. Y esto a mí me hace pensar mucho cómo el Señor Jesús siempre anda buscando a los que están más lejos, a los que no se sienten dignos de recibir su gracia. Ahí estaba el Señor Jesús. Ahora, vamos a ver ciertas cosas interesantes. Dice el versículo 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Es increíble cómo empieza el Señor Jesucristo su ministerio, según aquí Mateo. Empieza en Mateo capítulo 4, viene la tentación de Jesús en el desierto, empieza su ministerio, viene a Capernaum y el Señor Jesús sabe perfectamente cuando nuestro corazón le necesitamos. Y Él tiene una gran compasión, Jesús, porque viene a Galilea de los gentiles, al lugar más lejos de aquellos que se sienten olvidados por Dios, viene a Galilea de los gentiles y dice que era una ciudad que estaba asentada en tinieblas. Esto es increíble y por eso el título esta mañana, Un mundo en tinieblas. Porque ¿sabes algo? Estos versículos nos reflejan lo que está pasando en nuestro mundo. Dios siempre ha tratado de mostrar que con el pecado el hombre vive en tinieblas. Esto lo vemos desde Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando dice, creó Dios los cielos y la tierra. Y después el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice que la faz del abismo cubría la tierra. Parece que el Señor Dios nos quiere enseñar desde Génesis 1 o aquí en Mateo capítulo 4, nos quiere enseñar el Señor Jesús que el hombre sin Dios vive en tinieblas y todo es caos y todo es confusión. Si tú no tienes en el centro de tu vida al Señor Jesús, andarás en tinieblas, andarás ciego. Vamos a ver algunas de las implicaciones que es estar en tinieblas. Y hoy día este mundo está en tinieblas. Queremos dejar fuera a Dios de nuestras decisiones, queremos dejar fuera a Dios de nuestra vida, queremos tomar a Dios nada más el domingo o cuando estudiamos hay un versículo, pero no lo tomamos en cuenta en nuestro trabajo, en nuestras relaciones familiares, en nuestras diversiones, no lo dejamos entrar y mientras estemos así, hay tinieblas, dice la Escritura. Así que dice la Biblia que el pueblo está sentado en tinieblas. Ahora, me llama la atención porque Isaías capítulo 9, que es de donde saca Mateo esta cita, dice ahí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Mateo está retomando una profecía del profeta Isaías. Me llama la atención porque hace un cambio interesante y creo que Mateo lo hace con toda intención, hace un cambio en la profecía.
Mira, vayamos a Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 9, y vamos a leer, porque todo hoy vamos a ver qué importante es la luz de Jesús en nuestra vida y cómo sin Jesús nosotros estamos en tinieblas. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. La luz venía a esta tierra porque esta tierra está en tinieblas. Isaías capítulo 9 nos dice lo siguiente, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Observa que la oscuridad y las tinieblas tienen una correlación con la angustia. Así que hoy podemos determinar con toda seguridad que un hombre que no tiene la luz del Evangelio, la luz de Cristo en su corazón, vive constantemente en angustia. Y esto es lo que la Biblia nos enseña, que este mundo en tinieblas es un mundo angustiado. La gente va a trabajar angustiada, angustiada por si le alcanza la quincena, angustiada por si pierde el trabajo, angustiada por si se enferma de coronavirus, angustiada. La gente vive en tinieblas. Esto es triste, esta es la condición, lo que relata la Biblia de que es un mundo en tinieblas. Pero para eso vino Jesús, para eso vino el Hijo de Dios. El Hijo de Dios tiene el favor de Dios siendo Dios y tiene el favor de los hombres siendo hombre. Él tenía las dos naturalezas. Y dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en tiempo de livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar en aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Ya Dios profetizaba esta mezcla de otros pueblos con Galilea y el alejamiento que iba a tener Galilea. Pero mira, pon atención al versículo 2, que es el versículo que retoma Mateo. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Fíjate que aquí dice que el pueblo que andaba en tinieblas. Y en Mateo capítulo 4, regresamos a Mateo 4, nos dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Así que Isaías habla de un pueblo que andaba en tinieblas. ¿Y qué es andar en tinieblas? Bueno, andar en tinieblas nos habla de que el ser humano todavía está caminando buscando luz, que está caminando, palpando, tocando, tropezando, pero tiene esperanza de encontrar luz, encontrar solución a su vida, encontrar algún rayo de esperanza en medio de esa oscuridad en la cual vive el ser humano sin Cristo. Todo ser humano, absolutamente todo ser humano que no tiene la luz de Cristo en su interior, en su vida, vive palpando. El apóstol Pablo dice en Hechos 17, por ejemplo, Hechos capítulo 17, en una predicación, y así se encuentra la gente. En una predicación, cuando el apóstol Pablo llegó a la región de Macedonia, dice Hechos capítulo 17, versículo 26, dice, voy a leerlo, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, observa, palpando puedan hallarle. La gente está buscando a Dios de una forma como ciegos. La gente, cuando en el mejor de los casos tiene una necesidad de Dios, busca palpando como ciego porque está en tinieblas. Así que empezamos a descubrir que cuando la gente está en tinieblas, cuando este mundo está en tinieblas, número uno, como vimos Isaías 9:1, vive angustiado. Yo quizá te lleve a la memoria de antes de venir a Cristo. Si tú ya viniste a Cristo, tú vivías en una angustia continua, en una inestabilidad emocional continua, estabas en angustia. Dos, estabas palpando, tratando de entender a Dios. La Biblia declara que no hay quien busque a Dios.
Así que cuando la gente buscaba a Dios, lo buscaba por una necesidad de angustia profunda. Y hoy día la gente está buscando a Dios por una necesidad de angustia, no por el deseo de buscar a Dios. Pero ¿de qué forma buscan a Dios? El apóstol Pablo en su predicación dice, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos cada uno de nosotros. Dios está presente en esta tierra. El Señor Jesús es omnisciente y está en esta tierra. Y está buscando tu vida y está queriendo tener una relación profunda de amistad, de compañerismo, de comunión, de perdón, de reconciliación contigo. Pero tú todavía estás cegado, estás ciego, estás palpando, estás tropezando. Este es el caso de la gente que dice Isaías que el pueblo que andaba en tinieblas. Con cierta esperanza palpaba y caminaba. Pero Mateo va más profundo y nos presenta una tierra de Galilea o nuestra tierra, ¿verdad? Lo presenta más profundo diciendo que ya la gente no está palpando, ya no está andando en tinieblas, se ha asentado en tinieblas. Esto es muy interesante porque esta palabra asentado, que está bien traducida, la Biblia de Estados Unidos, la King James, la Biblia en inglés, traduce esta palabra como sat, o el pasado de sit, ¿verdad? De estar sentado. Entonces nos habla de que el pueblo está sentado en tinieblas. Es decir, ya ni siquiera hace el intento de palpar y caminar. Y hoy día hay mucha gente que tristemente ya no tienen esperanza de encontrar algo, aunque sea tropezándose en esta vida. Y ha llegado al grado de sentarse en medio de las tinieblas, sin esperanza, como dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, que cuando estábamos sin Cristo, estábamos sin Dios en este mundo, sin esperanza. Así que vamos a ver qué otras cosas trae el estar sentado en tinieblas. Porque esa es un lenguaje nuestro español que es rico, utiliza la palabra asentado o sentado. En inglés ya te dije que es estar sentado en tinieblas. Pero gracias a Dios, la Biblia dice que cuando está la vida del hombre sentado en tinieblas, cuando está en su manera más miserable, que es como se encuentra el hombre sin Cristo, viene Jesús a la tierra más lejana de la religiosidad, lo más lejano de la provincia de Judea, y viene a tierra de Nazaret. Qué increíble todo lo que estamos aprendiendo en esta mañana. Así que vamos a ver algunos aspectos de lo que trae tinieblas. Y las tinieblas, bueno, vimos número 1 que trae angustia. Las tinieblas está relacionada con la angustia. Número 2, las tinieblas también tienen que ver con la ceguez, con la ignorancia. No sabe el hombre a dónde va. No sabe el hombre tomar decisiones. No sabe el hombre todos los días tomamos decisiones y no sabe qué es lo que le conviene. Se va con la finta de ver lo que primero ven sus ojos y después lamenta las consecuencias porque no le pide a Dios consejo, porque no hay luz en su vida, porque está tropezando en medio de esas tinieblas. Dice, por ejemplo, 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4, escribe el apóstol a esta iglesia en el capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, hay gente que el evangelio de Jesucristo, una palabra tan sencilla, una palabra tan llena de amor, una palabra tan fácil de comprender. ¿Cuál es este evangelio? Que Jesús vino a morir por tu pecado, querido amigo, querida amiga. Jesús vino a morir por tu pecado. Es tan sencillo. Todo lo hizo el Señor Jesús. La parte difícil le tocó a Él. La muerte, el sufrimiento, el separarse del Padre, la burla, el ser rechazado, la parte difícil le tocó a Él. A nosotros nos toca la parte fácil. ¿Cuál es esa parte fácil?
creer con gratitud y abrazar su salvación, sabiendo que Él perdonó en la cruz del Calvario mi pecado. Eso es la parte fácil, pero aún la gente le cuesta trabajo entender el Evangelio. Lo ven como una cita, lo ven como un eslogan que Jesús murió por nuestros pecados, lo ven lejos y no puedo apropiármelo. Y la Biblia nos dice, pero si nuestro Evangelio aún está encubierto entre los que se pierde, está encubierto, está escondido, no pueden ver. Eso es parte de las tinieblas, no poder entender el plan de Dios, en los cuales, versículo 4, el Dios de este siglo, sabemos que la Biblia le llama a Satanás el Dios de este siglo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Así que el estar en tinieblas implica ceguez, implica estar sin entendimiento, implica estar en ignorancia. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Qué importante es recibir luz, la luz de Cristo, la luz del Evangelio. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué hace esta declaración Jesús ahí en Juan 8:12? Yo soy la luz del mundo. ¿Por qué hace esta declaración Jesús? Jesús hace esta declaración porque Jesús sabe que el mundo está en tinieblas. Nazaret estaba en tinieblas y toda Galilea de los gentiles estaba en tinieblas. Y hoy día puede ser que tu vida esté en tinieblas y necesitas la luz de Cristo, la luz del Evangelio. Dice al final, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando la gente no tiene la luz del Evangelio, no tiene a Cristo en su vida y por ende no puede entender a Dios, porque Jesús es la imagen del Dios invisible, dice Colosenses 1. Él es la imagen del Dios invisible. Así que por eso Pablo dice en Hechos 17 que el mundo está palpando. Dios no está lejos, pero el mundo está ciego, el mundo está en tinieblas. Muy bien, vamos a regresar y mira, bueno, vamos a nada más a concluir. Juan 12:46 dice la escritura así. Yo, palabras del Señor Jesús, la luz he venido al mundo. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ahí vemos claramente la necesidad de tener una relación íntima con Jesucristo a través de nuestra fe. Creer que Él es el enviado de Dios, el único ser que Dios Padre ha enviado a esta tierra. Dice la Biblia que a Dios nadie le vio jamás. Nadie puede entender a Dios. Nadie ha visto a Dios. A Dios nadie le vio jamás, dice Juan capítulo 1, versículo 9. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y la luz verdadera venía a este mundo, Juan 1:9, y venía a este mundo aquella luz verdadera. Así que vemos claramente que Jesús alumbra nuestra vida, alumbra nuestra comprensión de Dios, nos quita de la angustia, porque estar en tinieblas es estar angustiado. Estar en tinieblas es estar ciego ante las decisiones de esta vida. Vamos a regresar y vamos a ver qué otras cosas trae las tinieblas. Número 1, estar en angustia, según Isaías 9:1. Número 2, tiene que ver con ignorancia. Número 3, tiene que ver con miedos, con temores. La gente que vive en tinieblas vive con miedo. Este mundo, un mundo en tinieblas, vive con miedos y temores. Miedo de perder el trabajo, como decía hace un momento, miedo de la pandemia, miedo de que te enfermes, miedo de la muerte, miedo de saber que vas a tener que dar cuentas a Dios de tus actos y no hay nadie que justifique tu vida delante de Dios. Tiene miedo, empieza a ver, eso es parte de las tinieblas. Por eso el Salmo 27:1 dice lo siguiente:
Salmo 27:1. Y aquí vemos claramente que tinieblas implica miedo y temor. Salmo 27:1 dice la escritura de la siguiente manera, un versículo muy conocido, dice, Jehová es mi luz. Otra vez, Dios es la luz. Jehová es mi luz y mi salvación. Y pregunta, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? El miedo, el temor no provienen de Dios. Cuando tenemos miedo, cuando tenemos temor, es que nuestra relación con Dios no está nada bien. Dice la Biblia, Jehová es mi luz. Cuando llega la luz, desaparecen las tinieblas. Por eso dice la Escritura que cuando viene la luz, las tinieblas no prevalecen contra ella. Cuando viene Cristo, las tinieblas no prevalecen, desaparecen. Cuando estoy en un cuarto oscuro, si yo prendo la luz, en ese momento desaparecen las tinieblas. Y las tinieblas, como hemos dicho, traen angustia, traen ignorancia o ceguez. Y aquí vemos como punto número 3, trae temor y miedo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Así que número 3, las tinieblas también traen temor. Número 4, ¿qué más traen las tinieblas? Vamos a ver ahí en Joel capítulo 2. Abre tu Biblia, Joel capítulo 2. Tocad, vamos a ver desde el 1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Mira lo que dice el versículo 2. Día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Me llama la atención que en medio del juicio divino, Dios le llama día de tinieblas. Es decir, las tinieblas implican también sufrimiento y que no hay esperanza. Sufrimiento y que ya no hay esperanza. Y así vemos a la gente hoy día. Por eso Mateo capítulo 4 nos decía que el pueblo está asentado en tinieblas, ya está sentado sin esperanza. Ahora, es muy interesante y déjame hacer un paréntesis. Yo no sé si sabías, en el infierno hay tinieblas. Muchos piensan que como hay fuego o como es una llama que nunca se apaga, pues debe de estar muy iluminado. Pero esto no es cierto. La Biblia nos dice que en el infierno hay oscuridad. Y esto es lógico, porque si Dios es luz, si Jesucristo es la luz del mundo, si Dios es luz y no hay ningunas tinieblas de él, y el infierno va a ser la ausencia de Dios, pues tendrá que ser oscuro totalmente. Esto lo podemos ver, no lo buscamos, tú lo puedes checar después, Mateo 22 del 11 al 14 o Mateo 25, versículo 30 o Judas versículo 13, nos muestran claramente que el infierno es tinieblas, no es resplandor por el fuego. No, el fuego se refiere a una llama que nunca se apaga. No va a ser el fuego como tú y yo lo conocemos hoy en día. Va a ser un fuego especial, un fuego que consume, pero nunca se apaga. Y consume y nunca desbarata. No es el fuego que tú y yo conocemos. Y de la misma manera es un fuego que no alumbra, porque Dios es luz. Este fuego es de tinieblas. Y si tú buscas esos versículos, te vas a dar cuenta que son tinieblas y es sufrimiento sin esperanza. Bien, vamos a regresar a Mateo y hemos visto en esta mañana un mundo en tinieblas. ¿Y qué implica estar en tinieblas, verdad? Implica, repito, angustia, ceguez o ignorancia, temores y miedos, implica sufrimiento y sin esperanza. Todo esto implica un mundo en tinieblas. Y hoy día el ser humano se encuentra en tinieblas. Y creo yo, con mucha convicción, que cuando la Biblia, cuando el Señor dejó en su palabra estos versículos, está tratando de darnos a entender que Jesús está preocupado y no se
desanimó en tierra de Nazaret, sino continuó con ese amor por la gente, porque Jesús sabe que lo peor es que la gente esté en tinieblas. Ahora, vayamos, dice versículo 16 de Mateo 4, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte. Esto me llama la atención. También me llama la atención porque no nada más la vida de la gente está sentada en las tinieblas. Ya no anda en tinieblas, ya está sentada muchos de ellos en tinieblas, ya sin esperanza alguna. Dice que también están sentados en región de sombra de muerte. Esto es muy interesante, la sombra de muerte. Porque ¿qué es la sombra? La sombra es el objeto que no permite que pase la luz y entonces hay una sombra y no permite que haya luz. Y cuando la gente está en la sombra, pasan dos cosas. Número uno, está muy cercano a esa cosa que interrumpe la luz. Esa cosa que interrumpe la luz se llama pecado. El pecado ha hecho una sombra para que la luz de Dios no entre a nuestras vidas. Y dos, pues está el pecado estorbando la manifestación de la luz. Así que dice ahí la Biblia, y los asentados en región de sombra de muerte. Esto es muy triste porque estar en tinieblas también la Biblia nos dice que es estar en muerte. La gente está viviendo en muerte. Y para eso vino Jesús. Para eso vino el dador de la vida, el autor de la vida. Para eso vino el Señor Jesucristo. Y vamos a ver algunos pasajes por qué la gente continúa en tinieblas, pero Dios trae esperanza. Dios tiene un plan perfecto. Vamos ya casi a terminar y déjame tocar dos pasajes. El primero de ellos se encuentra en el Salmo 107. Salmo 107, versículos 10 al 15, dice así. Dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. Parece que nos está describiendo la situación que pasa ahí en Mateo. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. ¿Por qué la gente al final está en tinieblas? Obviamente por el pecado que hace la sombra de muerte. Pero esto es lo más grave, dice versículo 11, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. Hoy la gente que vive más sin esperanza, más en sombra de muerte, más alejada de Dios, que ha como pasado de andar en tinieblas a quedarse sentado en tinieblas, son aquellas personas que oyen la palabra de Dios y niegan la palabra de Dios, resisten la palabra de Dios. Ay, eso lo oiré después. Y no se dan cuenta que Jesús vino por ellos. La visita de Jesús fue por ellos. Una de las groserías más grandes que podemos hacer es que tú de repente invites a comer o a cenar a alguna persona y cuando esa persona va a venir a tu casa, tú te vas. Y no, pues no estás. Lo dejaste plantado, como se dice. Pues eso es lo que hace la gente cuando no quiere oír el Evangelio de Jesús. Jesús vino a esta tierra por ti. Jesús se hizo hombre y se humilló por ti. Jesús viene a esta tierra dispuesto a sufrir por ti y tú le dejas plantado. Eso es una de las groserías y de la negación más grande que puede mostrar el ser humano y no abrazar como lo más importante de tu vida la muerte de Jesús para tu perdón de pecados. Así que dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. ¿Y sabes cómo es la única manera de salir de esas tinieblas? 13. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. El estar en tinieblas también habla la Biblia de estar aprisionado, estar esclavizado al pecado.
Todo esto es un mundo en tinieblas en el cual tú y yo vivimos, y ahora puedes entender por qué el mundo está como está, porque han rechazado la palabra de Dios. Pero si uno clama a Dios por su salvación y recibe la luz de Cristo, Dios nos saca. Y eso es a la conclusión que estamos llegando. El segundo versículo es muy parecido, Juan capítulo 3, ya hablando más de la persona del Señor Jesús. Juan capítulo 3. Dice así Juan capítulo 3, a partir del versículo 19. Dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sabes por qué la realidad de por qué la gente no quiere venir a Jesús? Porque venir a Jesús es descubrir nuestros pecados delante de Él. Y la gente quiere continuar en sus pecados y no quieren que se descubra. Y esta es la miseria más grande en la cual puede estar el ser humano. Esta es la miseria a la cual más se puede arrojar el ser humano, el vivir escondiendo su pecado y escondiéndose de Dios. Vivir eternamente en las tinieblas. Porque dice Jesús que ahí será echado fuera el hombre en las tinieblas y ahí será el crujir de dientes. Así que la escritura es muy clara cuando dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sabes algo? Dios nos pide ser valientes para estar dispuestos a decirle, Señor Jesús, tú que eres la luz, ves todos mis pecados, no hay nada escondido, no hay nada en tinieblas delante de ti. En tu luz veremos luz, dice la Escritura. Y es cuando Cristo te muestra quién eres y entonces creas en ti la necesidad de buscarle. Bueno, pues es el mensaje que traíamos en esta mañana y yo quiero terminar orando por tu vida para que permanezcamos en la luz. El permanecer en la luz va a hacer que las tinieblas desaparezcan. La luz, las tinieblas no prevalecen con la luz. Y cuando estamos en la luz, pues se irá la angustia de nuestro corazón, se irá el miedo de nuestro corazón, se irán los sufrimientos y la falta de esperanza, se irá esa falta de miedo. Así que hoy quiero orar por ti y también quiero orar por aquellas personas que a lo mejor están viendo este video y que nunca han tenido oportunidad de conocer a Jesús. Hoy te invito a que hagas una pausa y le entregues tu vida al Señor Jesús. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y viene a este mundo para morir por ti y para que tú no vivas en tinieblas y este mundo no esté más en tinieblas. Vamos a orar y vamos a decirle, Padre, te damos gracias en esta mañana por estudiar tu palabra, por mostrarnos que sin la luz de tu Hijo Jesús estamos perdidos. Sin la luz de tu Hijo Jesús estamos y vivimos en tinieblas, palpando, tropezando en el mejor de los casos, porque a veces estamos ya sin esperanza, sentados en las tinieblas, en sombra de muerte, en valle de sombra de muerte, sin esperanza. Pero cuando viene Jesús, ¿de quién temeremos?, dice tu palabra. Señor, ayúdanos a estar en tu luz. Limpia con tu sangre preciosa nuestros pecados. Limpia, Señor, nuestras desobediencias, nuestras rebeldías. Y queremos, Señor, abrirte nuestro corazón y siempre decirte, bienvenido seas, Hijo de Dios, la luz de este mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Oh soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free.
Turn your eyes upon Jesus. Look